Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo estaréis viendo esto, pero bienvenidas, bienvenidos a la siguiente clase de higiene. Después de habernos ya quitado de encima todo lo que tenía que ver con limpieza, desinfección y esterilización, lo cual entrará en el examen del lunes, que ya os diré el horario que tenemos, vamos a entrar en el tema 9. Este tema 9 no entra para el examen del 4 de mayo, sino que entrará para el examen siguiente, ¿vale? Ya os diré también, a la que terminemos este examen, os diré la fecha del siguiente, pero vamos, ya os adelanto que será como un par de semanas después. Este tema 9 es el que tiene que ver con las muestras biológicas y con su recogida. Y de eso vamos a hablar. De todo lo que tiene que ver con las muestras biológicas, vamos a hablar primero de unas generalidades y luego nos meteremos con las muestras biológicas de una en una, ¿vale? Muestras de orina, muestras de sangre, muestras de heces, muestras de vómito, muestras de esputo, muestras de líquido cefalorraquídeo y muestras de exudados. Igual se me ha olvidado alguna, pero yo creo que están todas. Entonces, vamos a ir por partes, ¿vale? Hoy vamos a ver las generalidades, veremos también las muestras de orina y veremos también las muestras de sangre. Iremos hablando un poquito también acerca del papel que tendréis como auxiliares en estas recogidas de muestras, ¿vale? ¿Qué papel jugáis en todos estos procedimientos? Por ahora, vamos a empezar. En primer lugar, ¿para qué vamos a utilizar esta recogida de muestras? ¿Para qué necesitamos esas muestras biológicas? Principalmente la vamos a necesitar para hacer algún tipo de diagnóstico concreto de algún problema que esté teniendo el paciente, ¿vale? En función de qué problema sea, se necesitarán una serie de pruebas u otras. Esto en todo caso siempre lo va a decidir el médico, ¿vale? Todas las muestras, con independencia de qué tipo sean, tienen tres fases distintas. En primer lugar, una fase de preanalítica. En esta fase de preanalítica lo que se hace es preparar al paciente para esa muestra y preparar el material que se va a utilizar para la muestra. Así pues, por ejemplo, en una muestra de líquido cefalorraquídeo tendremos que preparar al paciente previamente, dándole algo de medicación relajante, colocándole en una postura concreta, llevándole a un lugar concreto para su extracción, etcétera, ¿vale? Todo eso sería la preanalítica. Por su parte, en el caso de las muestras, a lo que nos referiremos es, en esta preparación de las muestras, por ejemplo, cuando estamos cogiendo una muestra de sangre, el hecho de preparar todos los tubitos que vamos a utilizar, o en el hecho del líquido cefalorraquídeo de antes, pues preparar la aguja, preparar todo el material, ¿vale? Eso es la fase de preanalítica. Fase de analítica, el coger directamente, el llevarla a cabo, ¿vale? El procedimiento puro y duro de recogida de esa muestra. Y el proceso de postanalítica es el proceso de análisis que se lleva a cabo con eso que hemos recogido, ¿vale? Es también imprescindible, porque si no, ¿qué vamos a hacer con ello? No lo vamos a dejar en la nevera sin usar. Todo este proceso comienza con una solicitud de pruebas. Como os decía antes, la solicitud de pruebas siempre proviene de medicina, ¿vale? Ya sea en un centro de salud, sea en un hospital, siempre proviene de medicina. En esta solicitud de pruebas generalmente es un volante que está estandarizado, ¿vale? O bien todos los centros de salud tienen el mismo volante, y si son los hospitales, cada hospital tiene el suyo distinto, ¿vale? Pero en todos los casos es un volante estándar, ¿vale? ¿Qué aparece en ese volante? Pues los datos básicos del paciente, el nombre, el número de historia clínica, generalmente suelen venir, y eso es muy importante, con una especie de código de barras, ¿vale? Ese código de barras lo que hará será luego, a la hora de poder leerlo, tener una denominación de ese análisis concreto, y de esa manera, si yo le pongo el mismo código de barras al volante que luego a la muestra, ¿vale? Al botecito de sangre, por ejemplo, siempre se le pone otro código de barras. Es la única manera que tenemos de acreditar que esa sangre es de este paciente en este volante, ¿vale? Por lo tanto, siempre eso, el codiguito de barras. ¿Y qué más viene en el volante? Hombre, sobre todo las pruebas, ¿no?, que se van a realizar. ¿Qué pruebas son? ¿De qué tipo? ¿Y cuánto se va a necesitar? ¿Vale? Esto lo iremos viendo un poquito más adelante cuando entremos en detalle en cada una de las pruebas diferentes que se pueden hacer. A partir de ahí, el resto de informaciones que suelen aparecer en esos volantes es información que dependerá del caso, ¿vale? Si el paciente tiene alguna patología previa que vaya a ser de interés a la hora de recoger esa muestra, por ejemplo, si está tomando anticoagulantes y al hacerle un análisis de sangre, previsiblemente va a sangrar más de la cuenta, y por lo tanto tendremos que estar
mucho más rato presionando después de la punción para que esa hemorragia se corte. O si está tomando cualquier tipo de medicación que le vaya a influir luego a la hora de los resultados, ¿vale? Todo eso también tiene que estar recogido en el propio volante, ¿vale? Cosas que antes se recogían y que se han dejado de hacer. Antes también se ponían los volantes si la persona tenía alguna enfermedad infecciosa, ¿vale? Véase, paciente con VIH. Y eso se ponía como si fuera una información de interés. Se dejó de hacer porque se entendió que eso lo que hacía era crear un estigma respecto a esas personas, porque cuando esas personas llegaban al centro de salud se encontraban con que todas las enfermeras se ponían como más en guardia, enfermeras que se ponían doble o triple guante para poder hacerle la punción, cuando realmente a nivel científico no tiene ningún interés hacerlo así. En una persona con VIH, igual que en una persona sin VIH, hay que utilizar guantes y hay que utilizar unas medidas de protección que son exactamente iguales para unos y para otros. Por lo tanto, ya no se pone si tiene o no tiene una enfermedad infecciosa porque el procedimiento a desarrollar es exactamente igual. ¿Dónde podemos obtener estas muestras? Pues principalmente o en un laboratorio de muestras. Todos los centros de salud, como sabéis, cuentan con un laboratorio de muestras, que es, si habéis ido alguna vez a sacaros sangre, pues es el sitio ese donde os sientan, os ponen el bracito y ya está. Eso es al final el laboratorio de muestras del centro de salud. También se pueden obtener las muestras en el propio domicilio, si la persona no pudiera desplazarse. Se puede ir al domicilio y realizar allí la punción, en este caso, si fuera de sangre. Y por último, también se puede obtener la muestra en un hospital, tanto en una planta como en un servicio especializado. A nivel general, aunque luego entraremos en cuál es el papel concreto en cada una de ellas. ¿Qué hace el auxiliar de enfermería respecto a la obtención de muestras? En primer lugar, todo lo que tenga que ver con preparar el material y con preparar al paciente. Todo lo previo es vuestro. Dentro de lo que es la obtención pura y dura, colaborar en todo lo que haya que colaborar con enfermería o con medicina para obtener esa prueba. Y después recoger todo el material y volver a acomodar al paciente. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de obtener una muestra? En primer lugar, acordaros siempre de lo de las pegatinitas que os decía, y esa también es vuestra función, ¿vale? Cuando se obtenga una muestra, sois vosotras y vosotros los encargados de colocarle ese código de barras del que os hablaba antes, que tiene que coincidir siempre con el del volante, ¿vale? Eso lo primero. En segundo lugar, explicar al paciente todo lo que tiene que hacer, tanto previo, porque hay algunas muestras, como sabéis, como puede ser una muestra de orina o una muestra de heces, que tienen un procedimiento previo. Antes de obtener esa muestra hay que hacer algo, ¿vale? Hay que preparar al paciente de una manera determinada. Y también hay que explicarle un poco qué tiene que hacer, cómo tiene que colaborar durante el procedimiento de la recogida de muestras. Todas estas muestras tienen que ser extraídas de la manera más aséptica posible, obviamente, porque si tenemos una muestra y la contaminamos con lo que sea, no nos sirve absolutamente de nada. De igual modo, tampoco lo podemos contaminar con desinfectantes, con cualquier otro material que se encuentre por ahí. La muestra debe estar limpia, ¿vale? Esa muestra además tiene que estar en cantidad suficiente. De nada me vale querer coger una muestra de sangre y coger 2 gotitas de sangre, porque eso luego lo ven en el laboratorio y dicen, pero ¿y qué hago con esto? Si esto no lo puedo analizar, no hay cantidad suficiente para poder analizarlo, ¿vale? Por lo tanto, siempre cantidad suficiente. Siempre tendremos que manipular las muestras con total, como os decía antes, con todas las precauciones del mundo, con guantes y con el resto de EPIs que sean necesarias, ¿vale? Esto también incluye a cuando hay que desechar los materiales que hemos utilizado. De igual modo que hemos sido precavidos a la hora de obtenerlo, también tendremos que serlo a la hora de desechar los materiales. Ya veremos en el tema siguiente, que es el tema que va a tratar acerca de los residuos, qué tipo de residuo sería este caso, ¿vale? Dicho esto, pasamos a la primera de las muestras, que es la muestra de orina. ¿Para qué vamos a utilizar una muestra de orina? En primer lugar, para valorar la función renal, pero también nos va a dar ciertos datos acerca de la existencia de posibles patologías sistémicas. Por ejemplo, una diabetes. Hay otro tipo de patologías que también se pueden ver solo por la orina, ¿vale? Por lo tanto, va a ser de especial relevancia y siempre va a ser una de las muestras más frecuentes, tanto en los hospitales como en los centros de salud, porque hay un montón de procesos patológicos que nos van a ser de interés y que vamos a poder verlos aquí. Para esto, aunque vosotras y vosotros no vayáis a hacer luego el examen microbiológico de esa muestra, sí que parece interesante el poder conocer cuáles son las características normales que tendría que tener esa orina y
que significa más o menos alguna característica anormal de la misma. Esto ya no es solamente importante para cuando recojáis muestras, sino para que cuando estéis trabajando en el hospital y estéis más o menos en contacto con la orina del paciente, bien sea por un sondaje, bien sea por una cuña o por una botella, o bien sea directamente por algo que os diga el paciente, es importante eso, conocer algunas de las características anormales y qué pueden significar, ¿vale? Por dónde podemos ir. La primera de ellas es el aspecto que tenga, ¿vale? El aspecto de la orina ya sabemos cuál es, ¿vale? Todo el mundo ha visto orina en algún momento. La orina, el problema que podemos tener es que a nivel de aspecto se vuelva algo más turbia, ¿vale? Que veamos que puede tener como ciertos sedimentos o que tiene un color que no es claro, ¿vale? Si eso sucede es porque hay una presencia de otras partículas que no deberían estar ahí, véase sangre, véase pus, etc. Más cositas a tener en cuenta. También será importante conocer la cantidad, ¿vale? Especialmente si hacemos una muestra en 24 horas, ¿vale? La cantidad normal de orina suele oscilar entre los 850 ml y los 2500 ml al día. Esto dependerá de la alimentación y de la hidratación del paciente, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué puede pasar? Que haya de más o que haya de menos, ¿vale? En caso de que haya de más, es lo que se conoce como poliuria. En caso de que haya de menos, tendremos la oliguria y la anuria. Hablaremos de oliguria cuando tenga menos de 500 ml al día y hablaremos de anuria cuando tenga menos de 50 ml al día. Otras cosas que pueden estar alteradas, el color. El color ya sabemos cuál es, el color de la orina lo conocemos. A partir de aquí, ¿qué otros colores pueden aparecer que pueden ser indicadores de que algo no funciona bien? El primero, un color como verde o como azul verdoso. Esto estaría indicando presencia de bacterias. Segundo color, marrón. El marrón puede ser o bien un marrón como tipo herrumbre, ¿vale? Como marrón de que algo está oxidado. Ese marrón, como un marrón rojizo me refiero, ¿vale? Ese marrón estaría indicando la presencia de sangre, ¿vale? En la orina. Y, por su parte, un marrón más oscuro estaría indicándonos la presencia de bilirrubina. Otros colores que podemos tener, la gama de los rojos naranjas, ¿vale? Un color más anaranjado, más fuerte, puede indicar simplemente que la persona ha retenido la orina más tiempo, entonces es una orina más concentrada. Por otro lado, una orina roja, que a priori puede asustar mucho, no implica la presencia de sangre. Como ya hemos dicho, cuando hay sangre no aparece roja la orina, sino que aparece más bien marronácea. Cuando aparece roja generalmente es por algún pigmento alimentario, ¿vale? Por la ingestión de remolacha o por algo así que no se haya digerido bien y que haya acabado en la orina, pero no hay que asustarse pensando que puede ser sangre. A nivel de olor, ¿qué puede pasar con el olor? El olor también ya conocemos cuál es el olor normal de la orina. A partir de ahí, ¿qué olores raros puede haber? El olor más tipo amoníaco, ¿vale? Que huela más a amoníaco. Eso nos estaría indicando que es una orina más vieja, que lleva mucho más tiempo en la vejiga. También puede ser, es una orina más concentrada, no tiene por qué ser necesariamente patológica. Otro tipo de olor es olor cetónico, que es un olor como más afrutado, ¿vale? Como más dulzón. Esto lo que indica es efectivamente eso, que es una orina más dulce porque tiene mucha glucosa. Esto lo que nos indicaría es que la persona puede ser diabética, porque está eliminando glucosa por la orina. Más olores, olor pútrido, olor como a podrido. El olor como a podrido lo que nos puede indicar es que dentro hay alguna infección en cualquier parte del sistema urinario. Y por último tendríamos un olor fecaloideo, como a heces, que lo que nos estaría indicando es precisamente eso, que esa muestra está contaminada por heces. En cuanto a la composición de esa muestra, la orina tiene unos componentes que están claros, ¿vale? Agua, cloro, una serie de sales minerales que se encuentran ahí, urea, etc. Y hay otros elementos que no deberían aparecer. Y sin embargo a veces aparecen. Si aparecen, generalmente es porque hay algún problema. En caso de que aparezcan, ¿cómo lo vamos a saber? Porque esto sí que no lo vamos a poder ver ya a simple vista. Hay una serie de tiras, que son unas tiras reactivas, no sé si las habréis visto alguna vez. Son unas tiras muy finitas que se meten dentro de la orina y al salir los reactivos distintos que tienen van cambiando de color y te da la indicación de si hay
o no hay presencia de algunos de estos elementos extraños. ¿Qué tipos tenemos? En primer lugar tenemos la glucosuria. La glucosuria ya la hemos visto antes también cuando hablábamos del olor, ¿vale? Es la presencia de glucosa en la orina, que nos indica que generalmente la persona es diabética. Más que tenemos la proteinuria, la presencia de proteínas dentro de la orina. Esto nos está indicando generalmente algún fallo más sistémico o algún fallo hepático, ¿vale? También puede haber algún fallo renal, también respecto a la proteinuria. Más la hematuria, ¿vale? Presencia de sangre dentro de la orina, o bien sangre directamente visible, como veíamos antes en el color, o sangre más oculta dentro de la orina, pero que esté presente. A partir de ahí tenemos los tres elementos que nos hablan de una presencia de una infección en la orina. Por un lado tenemos la bacteriuria, presencia de bacterias, la leucocituria, presencia de leucocitos en un rango más o menos normalizado, pero suficiente como para pensar en una infección, y la piuria, que es que hay un montonazo de leucocitos y que nos hablan ya de una infección bastante importante. Otras cuestiones que hay que tener en cuenta, que tenéis ahí en el libro, son la espuma de la orina y la densidad, pero por lo general, como son dos características que tampoco dan datos muy fiables, no las vamos a ver como tal, ¿vale? Sí es cierto que la densidad, la espuma al fin y al cabo, no se puede medir muy bien, porque es verdad que dice, si se mantiene la espuma más rato de lo normal, es porque puede haber algún tipo de problema renal. Hombre, vale, pero ¿y cuánto es lo normal de que se mantenga la espuma de la orina cuando lo remueves? No sabemos, entonces es un poco raro. La parte de la densidad de la orina sí que se mide directamente con la propia tira reactiva que decíamos antes, pero igualmente el dato de densidad también puede estar relacionado con una mayor concentración de orina y no con una patología, ¿vale? Por eso os decía que no da datos como súper fiables ni que tengan que ver, que estén relacionados directamente con una patología. A partir de aquí, ¿qué tipo de recogida de orina existe? Es decir, ¿qué tipo de muestra podemos recoger? Lo normal, la inmensa mayoría de los casos, nos sirve con una muestra de orina normal, ¿vale? Una recogida de orina elemental. En algunas ocasiones necesitaremos que esa orina sea recogida de una manera estéril, ya no solamente aséptica, sino totalmente estéril, que es lo que llamamos urocultivo. Y por último, lo que podremos realizar es un control de la diuresis, esto es, recoger toda la orina que se excrete durante 12 o 24 horas. Esto nos servirá para poder mirar mejor el trabajo renal, qué trabajo está haciendo el riñón y si está siendo efectivo. Por lo general, de la recogida de orina se ocupa, si no el paciente, por lo general se suele ocupar enfermería, excepto lo que es un análisis de orina elemental, que en ese caso sí que soléis ser vosotras y vosotros quienes recogéis esa orina, ¿vale? Esta recogida es bastante sencilla, es la recogida que conocéis, la del típico botecito de orina, ¿vale? Entonces, es tan sencillo como, en caso de mujeres, abrir los labios como lo hacíamos para la higiene, todo esto exactamente igual, traccionar un poquito hacia arriba con los labios, bueno, primero colocar la cuña, obviamente, para que no nos moje toda la cama, ¿vale? Traccionar un poquito más hacia arriba con los labios para que la orina salga algo más directa, ¿vale? Entonces, si aquí tenemos los labios, hacer un poco hacia arriba, y a la que salga la orina, nosotros ya tendremos el bote preparado, desenroscado y listo para que se llene. En el momento en el que veamos que ya está suficientemente lleno, el resto dejamos que caiga directamente en la cuña, ¿vale? Con mucho cuidado de no tocar dentro del bote, cogemos la tapa y lo tapamos, y una vez que lo tengamos tapado, lo rotulamos por fuera, ¿vale? En caso de hombres, ¿cómo lo hacemos? Colocamos la cuña igual, traccionamos ligeramente hacia atrás el prepucio y apuntamos. Es bastante más sencillo que en las mujeres porque se puede apuntar en la mayoría de los casos. Entonces apuntamos un poco hacia el bote, que la persona orine, y una vez que haya orinado, lo mismo de antes. Si quiere terminar de orinar, que termine de orinar en la cuña, y nosotros mientras vamos tapando el bote y rotulándolo con su etiqueta adecuada. Como os decía, hay otros tipos de recogida, ¿vale? La recogida del urocultivo, la inmensa mayoría de las veces la va a hacer enfermería, ¿vale? Y como mucho os va a decir que colaboréis un poco. Ya os digo de todos modos que no es que tenga una mayor dificultad, sino que al ser un procedimiento estéril, por lo general todos los procedimientos estériles corresponden a enfermería, ¿vale?
Esta misma recogida de muestra que hemos visto ahora también se puede hacer en bebés y en niños. Si en algún momento os tocara, también hay protocolos concretos para la recogida de orina en bebés o niños. Por lo general se suelen recoger en una especie de bolsa estéril que se parece mucho a las bolsas de los estomas. Se coloca la bolsa en los genitales del bebé de tal forma que se quede más o menos clausurada la parte, la orina sale y cae a la bolsa y esa bolsa es la que luego nos llevamos, ¿vale? Pero vamos, ya os digo que en función de la edad y en función de las características del niño se utilizará una técnica u otra. En caso de que en algún momento os toque trabajar ahí, os lo explicarán y ya veréis que es súper sencillo igualmente. También os tenéis que ocupar de la parte del control de la diuresis, eso también lo hace el TKE. ¿Cómo se hace? Es un bote grande de plástico en el que se le indica a la persona que por favor toda la orina de ese día o de esas 12 horas la tiene que realizar dentro de ese bote, que no utilice el baño, que no utilice la cuña. En caso de que esté encamado y aún así tengamos que hacerle el control, o bien nosotras y nosotros lo que tengamos en la cuña luego lo pasamos al bote grande, o bien se llegará a la conclusión por parte de enfermería o medicina de que es necesario sondarle para hacer un control más exhaustivo de esa orina, ¿vale? Independientemente, si no se sonda, es tan sencillo como eso, decirle que orine en la cuña y que no haga nada más, que solamente orine, y una vez que lo tengamos, lo vertemos en el bote grande de plástico de control de diuresis. Si hacéis esto, recomendación, usad siempre mascarilla, porque la orina desprende una serie de vapores que a la larga pueden ser malos para vosotras y vosotros. No solamente por el olor, ya os digo, directamente por el tipo de vapores ácidos que suelta. Y lo último que vamos a ver hoy son las muestras de sangre. A priori las muestras de sangre sí que no va a ser vuestra labor, ¿vale? Va a ser labor de enfermería, por lo tanto no vamos a ver los protocolos como tal. Y simplemente me gustaría que os quedarais con los tipos de muestras de sangre que podemos obtener, ¿vale? La muestra más habitual es la muestra de sangre venosa, que es la típica muestra que se hace en un centro de salud cuando vas a sacarte sangre, ¿vale? Una analítica básica es una muestra de sangre venosa, te la sacan de una vena, por lo general una vena del brazo, ¿vale? Otra de las posibles muestras de sangre que tenemos son las muestras de sangre capilar, que lo que cogemos es eso, sangre de algún capilar venoso, ¿vale? Por lo general de los dedos. Es la prueba que se le suele hacer a los diabéticos para controlar el azúcar, o a las personas que están tomando alguna medicación, como el litio o el Sintrom, que tiene que ser controlada de una manera más exhaustiva. Se hacen pruebas de control directamente aquí, ¿vale? Como no nos hace falta una muestra muy grande de sangre, nos basta con 1 o 2 gotitas de sangre, ¿vale? Por eso se saca directamente de los dedos. Y por último tenemos las muestras de sangre arterial, que estas ya son un poco más complicadas. La muestra de sangre arterial se utiliza sobre todo para examinar los gases de la sangre. Esto es el nivel exacto de oxígeno, nivel exacto de CO2, el nivel exacto de nitrógeno, todas estas cuestiones que tendrán una importancia clave, sobre todo en UCI, y sobre todo cuando hay que utilizar respiradores. Como sabéis ahora los respiradores se han puesto otra vez, o sea, están en boca de todos con este tema del COVID, pues esos respiradores tienen una serie de parámetros que tienen que ser modificados en función de la presencia de gases en la arteria de esa persona. Por lo tanto, a esa persona hay que ir haciéndole periódicamente extracciones de muestras arteriales. La extracción de muestra arterial suele ser más compleja porque las arterias están más profundas. Entonces, al estar más profundas, no es simplemente un pinchacito de y ya está. No, la extracción de sangre arterial se saca de aquí, ¿vale? Entre los tendones que tenemos aquí, la aguja tiene que entrar totalmente en perpendicular y tenemos que tener cuidado con no rozar el tendón y no pinchar al final en la vena, porque al final tendríamos una muestra de sangre venosa. ¿Cómo voy a distinguir que efectivamente he llegado a la arteria? Porque la sangre va a ser mucho más brillante, va a ser de un color rojo brillante, y no va a ser de un color rojo oscurillo, como la sangre venosa normal y corriente. Y esto ha sido todo esta semana. Tenéis el examen el lunes, os lo recuerdo, aunque esto no entrará, ¿vale?
lo que yo os recomiendo es que el trabajo de esta semana lo hagáis entre el martes y el miércoles para que os podáis centrar mejor en el examen hasta el lunes, ¿vale? ¿En qué consistirá el trabajo? Lo que quiero que hagáis esta semana es que busquéis, o sea, que os imaginéis que estáis trabajando, por ejemplo, en un centro de salud o en un hospital y que tenéis que darle unas indicaciones a un paciente previas a la recogida de una muestra, ¿vale? Un ejemplo, un paciente va a tener que llevar al centro una muestra de heces. Pues vosotras y vosotros lo que quiero que hagáis es que redactéis como una especie de qué indicaciones les daríais a esos pacientes previos a la obtención de esa muestra. ¿Cómo se tienen que preparar en casa? Pues 12 horas antes recuerde no comer nada, 24 horas antes recuerde no comer grasa. Pues eso, ¿vale? Claro, esa información no viene en el libro, por lo tanto es una información que tendréis que ampliar en internet, ¿vale? Tendréis que buscar. Por lo tanto, pasos. 1. Elegid un tipo de muestra. Y 2. Redactáis como unas instrucciones para el paciente previas a la obtención de la muestra. ¿Qué tiene que hacer para prepararse para esa muestra adecuadamente? ¿Vale? No hace falta que os centréis solamente en orina y sangre como hemos visto hasta ahora, ¿eh? Podéis elegir cualquiera de las que vienen en el libro, ya os digo, la que queráis, ¿vale? ¿Cómo tienen que ser estas instrucciones? Pues eso, que sean serias, porque al final os estáis dirigiendo a un paciente, ¿vale? Y que sean, pues eso, que sean válidas, que efectivamente sea lo que haya que hacer. Así que buscad bien la información y a partir de ahí la redactáis bien. Por favor, redactadla con vuestras propias palabras, ¿eh? No me lo pongáis copiado y pegado directamente, sino que me redactéis un poquito más acerca del tema. ¿De acuerdo? Eso será todo por esta semana. Que espero que os estéis cuidando mucho. Nos vemos el lunes en el examen. Estudiad lo que podáis y haced lo que podáis el lunes por la tarde. Un abrazo.